política de los años 70, la dictadura, le robaron a su hijo. Con valentía luchó por los derechos humanos y también hizo su camino en la política argentina. Hoy revisa la historia del país y su propia historia en libros que son imprescindibles. Debemos leer esos libros de la señora Graciela Fernández Meijide, que está aquí entre nosotros en Dímelo Tú. Bienvenida Graciela Fernández Meijide, gracias por estar con nosotros, una de las protagonistas más fuertes de la lucha de los derechos humanos, de la lucha por la verdad durante la dictadura militar y además política argentina, ¿no? Trabajó mucho en la política argentina, fue una alternativa muy fuerte en un momento de la Argentina. Nacida en Avellaneda, hija de un médico clínico, un médico de cabecera. Médico de cabecera, nieta se le de un llamaba genovés. Entonces. Nieta de un genovés. Así es. Capitana de vóley. O sea que ahí el liderazgo era desde muy chica. ¿Cómo fue esa vida en Avellaneda? ¿Cuáles fueron los valores que le transmitieron sus padres? Yo separaría, ¿no? Separemos. Yo sospecho que mis padres me hubieran transmitido los mismos valores y mis mismas prevenciones para no repetir cosas que ellos hacían, no importa dónde vivieran. Pero es cierto que era un barrio donde yo vivía. A ver, tengo 82 años. Cualquiera que haya vivido en barrio en la época de mi juventud sabe lo que era un barrio. Muchos menos automóviles, mucho menos transporte, mucho más vida en la calle. Nosotros jugábamos en la calle. Qué lindo jugábamos, era eso, aprendíamos a andar en bicicleta en la calle. Exacto. Yo aprendí a patinar a la vuelta de mi esquina en una vereda de una panadería que tenía baldosones grandes, porque si no, no podías, a menos que fueras a un lugar de patinaje. Y conmigo todos los chicos del barrio. Nos peleábamos, yo tenía primos varones que armaban unas bandas y había otras bandas. Es decir, era una vida mucho más intensa del vecindario, y había vecinos que te gustaban, otros que no te gustaban, qué sé yo qué, pero había mucha pertenencia. Vos estabas en un lugar que te acunaba o te anidaba. Además de tu casa, el barrio. Además de tu casa, el barrio. Y los valores de la familia, habíamos dicho de separar, ¿no? La líder ya me separó los tantos. No, te digo porque no, pero está perfecto. Que donde viviera, está perfecto, sí, sí. En todo caso, yo creo que lo que privaba, si quiero hacer una síntesis, el tema de la solidaridad. Mi padre como médico, muy cerca teníamos barrios obreros, y en momentos a veces de confrontación con las patronales y demás, cuando papá murió, que murió joven, en el velorio vino un montón de gente que nosotros no conocíamos, y me quedó muy grabada, una de las cosas que me quedó muy grabada, una mujer que me dijo, su papá venía a vernos y cuando mi marido estaba sin trabajo nos dejaba la receta con el dinero para comprarlos. No había obra social. Entonces... La receta de los remedios y el dinero. Y le dejaba el dinero para que los pudieran comprar, porque si no, ¿para qué le hacía la receta? Entonces, había un involucramiento muy fuerte con la sociedad, mucho respeto. Estábamos en un barrio predominantemente peronista, con algunos núcleos socialistas. Mi viejo no era peronista, sin embargo, se llevaban bien y se respetaban todos. Y mi madre se había recibido de maestra, había actuado muy poquito, y cuando se casó dejó de trabajar, se dedicó a manejar la casa, pero también era muy solidaria. Había un lugar que se llamaba el Cotolengo, donde se cuidaba chicos, ella ahí juntaba cosas para llevar, pedía a los demás, siempre había una cuestión de salir de lo propio para conectarse también con otras necesidades. Vos me dirás, a lo mejor ustedes podían hacerlo porque estaban en una situación holgada, es cierto, pero también a veces eso hace que uno no vea. Sí, por supuesto, ¿no? Una cosa no incluye la otra. Así es. No es así.
¿Y tu vocación desde niña, joven, tenía que ver con la política? No había intereses qué sé yo, políticos. no. En todo caso sí era muy discutidora. Yo tenía un abuelo que era muy lector, de él heredo este pelo blanco, tenía mucho pelo totalmente blanco, y leía, era antirracista, antirracista, furiosamente antirracista. No había vivido obviamente esa época, pero él era antirracista. Yo, para poder discutir con el que discutíamos, yo me iba a buscar, ya de adolescente, los libros revisionistas para discutir sobre Rosas. ¿Vos querías estar en la vereda de enfrente? Quería tener argumentos para poderle discutir. ¿No? Fue medio una constante. Una manera de estar cerca de él. Mamá me decía, vos si te dejan hablar no te ahorcan. Parece que era una... No sé, supongo que me quería ahorcar a veces. Porque parece que era revoltosa, entonces. Profesora de francés y de instrucción cívica también, sí. ¿No? Tres hijos. ¿No? Tres hijos. ¿Cómo era esa vida familiar de tu propia familia? Muy intensa. Los chicos nacieron en muy poco tiempo. En 3 años y medio nacieron las 3. Lo cual realmente fue un baile duro. Yo nunca dejé de trabajar. Sí, dejaba de trabajar para licencias maternales, pero yo siempre trabajé desde antes, desde que era muy joven. Y bueno, mi ex marido, que está vivo y nos llevamos muy bien, pero estamos separados, era arquitecto, trabajaba mucho también. Y los chicos se criaban con todas las inquietudes de aquella época. Hay que situar la época, ¿no? Los 60, yo diría la Revolución Cubana, que nos marcó a todos, no solo a los más jóvenes después que hicieron opciones por la guerrilla, sino a nosotros. Yo los admiraba. Yo admiraba a los barbudos que bajaban y que se enfrentaban con la dictadura de Batista. Y bueno, eso también creaba un ámbito en las familias donde se buscaba ver qué cosas tenían que ver con la justicia y con la justicia social, aunque no la llamaras así. Sí, qué cambios había que hacer en la sociedad. Y qué cambios se podían esperar, que es lógico, enganchaban bien con los chicos que crecen, que siempre quieren cosas nuevas, y también eran contestatarios. Claro, a esa edad es contestatario, ¿no? Justamente quizás la juventud que después se enganchó con todo eso también tenía que ver con que esa edad es una edad para generar cambios, para rebelarse. Seguro que sí, y además se alimentó de otros combustibles. Eso lo vamos a charlar porque vamos a hablar bastante de tu libro. Tu hijo Pablo tenía 17 años cuando desapareció en el 77. Lo secuestraron de casa, lo llevaron de la cama. ¿Cómo fue ese momento? Fue un 23 de octubre, en la madrugada. Llamaron a la puerta del departamento, se habían hecho acompañar por el portero nocturno. La primera que se despertó fui yo, pregunté, entraron a casa, no teníamos idea de por qué, se desplegaron por el departamento, se metieron en la habitación de los 2 hijos varones de cada uno de ellos, no en el de María Alejandra, que tenía una amiga también durmiendo ahí. Y y le dijeron a Pablo que mostrara los documentos, que sé yo qué. Yo desesperada buscaba los documentos pensando que con eso se aclaraba todo. Y no importa. Venían a buscarlo. Obviamente no nos permitieron acompañarlo, cosa que inmediatamente dijimos, queremos ir con él. Nos dijeron que no, que lo devolvían enseguida, que lo fuera a buscar a la comisaría, que era para averiguación de antecedentes. Te digo, Mariana, mi sensación era de total y absoluto terror. El terror me invadió. Me imagino. Creo que me está invadiendo a mí en este momento, imagino. Creo que presentí la que se venía, aun cuando yo no lo tuviera a nivel consciente. Apenas se lo llevaron, vestirnos, largarnos a la calle, a buscar en las comisarías, a buscar a amigos, para presentar habeas corpus, todas esas cosas.
lo que hicieron todos después, un peregrinaje, pero nunca nos devolvieron a Pablo, que es lo que queríamos. Seguramente lo torturaron, lo mataron y escondieron su cuerpo. Esto está claro. Como le pasó a tantos tanta otros. gente. Sí. Eso fue un antes y un después en tu vida, ¿no? Así es. Se te Sí, cambió, se dio vuelta así, todo. Totalmente, 180 grados. Y fue ahí cuando empezaste a relacionarte con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Así es. En ese momento había opción, o sea, vos fuiste por lo más institucional, ¿no? Pero en vez de por ahí acercarte a las madres. Pero es que cuando a mí me dijeron que había un organismo de derechos humanos que estaba recogiendo testimonios de desaparecidos, era en marzo o abril del 77. Ya habían pasado varios meses donde nosotros íbamos a donde nos decían que fuéramos, no importaba dónde. Hablábamos con sacerdotes, Enrique, el padre de Pablo, con obispos, todo el mundo, donde nos decían que fuéramos, eso hacíamos. Y cuando me dijeron eso, yo me acerqué a la Asamblea Permanente. Al mismo tiempo, esto le pasaba a otras personas, que recorríamos los mismos lugares. Otras se fueron juntando o en casas, el caso de la mujer de Emilio Mignone, que convocaba a gente que conocía, o en las iglesias, y a veces sí, una especie se mezclaba. De desesperación, desesperación, pero la asamblea era un lugar como más estaba de antes. Tenía representación de algunos políticos, de algunos religiosos, yo diría de los que tenían coraje, de aquellos que tenían una ética y una motivación moral que los llevaba a arriesgar, tomar esos riesgos. Claro, porque en ese momento estar en los derechos humanos y trabajar en los derechos humanos, investigar y meterse en la lucha era realmente riesgoso. Bueno, tan riesgoso era que es el caso de Alfredo Bravo, que era un militante socialista, dirigente de los docentes, y que no tenía ningún hijo desaparecido, y que estaba en la asamblea, lo secuestraron y no lo mataron porque hubo una corriente que interrumpió ese pasaje porque iba a la muerte. Eso hace que yo eternamente diga que yo haya buscado a mi hijo no tiene ningún mérito. Que otra gente que no tenía desaparecidos me haya acompañado lleva todo mi agradecimiento y mi reconocimiento. Graciela, después Raúl Alfonsín te invita a la CONADEP. Te invita, bueno, pasó mucho tiempo después. Agua, pero digamos, hacemos como un... Sí, hacemos como vamos a hacer un salto, pero yo a Raúl Alfonsín lo conocí en la asamblea. Claro. Era uno de los que formaba parte. Mucho tiempo después él gana las elecciones, justamente prometiendo investigar y enjuiciar. Así hubiera sido por distintos niveles. En realidad no es él el que me invita. Cuando se hacen cargo de la CONADEP, quienes estaban ahí, que tenían la mejor voluntad del mundo, la verdad que eso fue casi un milagro de comisión, no estaban acostumbrados a manejar los testimonios y a conectarlos entre sí porque no tenían el trabajo cotidiano de recibirlos, cosas que en los organismos sí teníamos y lo habíamos organizado bastante. Dentro de especialmente lo habías hecho, era una de las tareas que hacías. Era una tarea porque cuando yo admití que a Pablo lo habían matado... ¿Ya sabías que a Pablo lo habían matado? No, no sabías. Oíme, después de un tiempo largo que no sabes nada... En algún momento lo aceptaste. En algún momento tenés que aceptarlo. Y me propuse, contra toda la lógica, que él los iba a meter en cana. Yo los veía detrás de las rejas. Matarlo no podía, no que me faltaran ganas, pero no. Sabía que no. Pero hacer todo lo posible para que fueran presos, sí, y te digo contra toda la lógica, porque nada nos hacía pensar que pudiera haber justicia. Las Malvinas hicieron un tajo
en los proyectos militares que no pudieron condicionar su salida. Bueno, cuando se encuentran con esa dificultad, Jaime de Nevares les propone, esto me lo contaba Magdalena Ruiz Guiñazú. Sí, Magdalena Ruiz Guiñazú, convocarme a mí porque, bueno, él suponía que sabía, lo cual no solo yo sabíamos, yo acepté con la condición de que en la Secretaría de Denuncias, que iba a ser la mía, yo pudiera llevar gente de los organismos, por las mismas razones. Porque éramos los que más sabíamos hasta ahí de cómo manejar semejante información. Y la verdad que me alegré mucho de haberlo hecho, me alegré mucho, fue un trabajo brutal, muy intenso, muy doloroso, pero que junto con el juicio, uno lo ve a la distancia, le puso el umbral a la democracia del 83. O sea que de alguna manera, de una forma institucional, pudieron ir logrando, obviamente de acuerdo a las circunstancias que se dieron antes, con todo lo que pasó antes, ¿no? Pudieron ir logrando entrar a la democracia con todo ese trabajo que no tenía violencia implícita. No, que más bien al contrario. Digo, hablando un poco de tu nuevo libro, sí, que es una crítica a la violencia política de los 70. Porque nosotros lo que desde adentro, lo ¿no? que desde alguien que es lo protagonista. Que enjugamos fue el dolor y la desesperación que habían producido esos 70. Claro. Por lo menos pudimos hacerlo en un sector, que era el de aquellos que habían sido víctimas del terrorismo de Estado. Lo cual no quiere decir que no hubieran sido militantes o combatientes, y que ellos mismos no hubieran tomado sus propias víctimas. Claro, porque es muy interesante el libro, porque en el libro hay un trabajo profundo y objetivo sobre cómo se van dando estas. Vos hablaste, digamos, estos pasos hasta llegar a esa lucha armada, a ese decir, bueno, decidimos tomar realmente las armas porque por el lado institucional, por el lado democrático, no creemos que se pueda hacer el cambio. Pero esto, como decías al principio, empieza, y lo decís en el libro también, empieza de alguna manera con algunos antecedentes, ¿no? Con la Guerra Fría, con el tema de la Revolución Cubana y del guevarismo. Hay otra cosa que nombrás que es justamente la muerte de Allende y la destitución de Allende en Chile, que en ese momento eso era como una esperanza de que en democracia se pudiese hacer un cambio, se pudiese hacer una revolución, y la muerte de Allende tira por la borda esa esperanza. ¿Cómo desarrollarías vos mejor esto de lo que lo hago yo? No, lo desarrollaste muy bien. No, porque digamos, además, como que esos eran los antecedentes. Me da gusto que hayas leído bien. No, el marco grande, como bien decís, era la Guerra Fría. ¿Pero por qué? Porque la revolución bolchevique, por la guerra y todo demás, medio se había debilitado en cuanto a sus posibilidades de extensión en su propio territorio, que ya había ocupado lo que tenía que ocupar. La revolución cubana aparece como una renovación de esa revolución para mucha gente. En ese momento, además, Mariana, hay que tomar en cuenta que en toda Sudamérica, pero sobre todo en la Argentina, Uruguay, había un crecimiento de la clase media, por lo tanto los hijos, y media alta, los hijos concurrían a la universidad. Eso permitía, y en la Argentina muy notoriamente, que ingresaran todas las ideas que circulaban en un mundo que estaba quitándose de encima el colonialismo en el caso de África y de Asia, y para cuando Vietnam consigue echar a los norteamericanos, se había transformado como en un héroe internacional porque se había sacudido de encima al gran hermano, ¿no es cierto? Por eso Cuba toma un significado muy especial y se le adjudican todas las posibilidades de recrear ese socialismo, que había una parte que creía que venía, y tanto era de una izquierda que se modernizaba, lo que fue, y tomemos como acá como organización más caracterizada, no la única, el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, que era el brazo armado, pero también con una aparición
desde el nacionalismo católico, y aún con tintes fuertes de derecha, de aquellos que, influenciados por el Vaticano II y por la teología de la liberación, eran convocados desde los propios sacerdotes, que les decían: escuchen muchachos, ustedes son de familia bien, van los domingos a misa y demás, pero están los pobres. Esto también es responsabilidad de ustedes. Y eso los tuerce también hacia ese espíritu revolucionario. La democracia no era un objetivo a alcanzar, los derechos humanos no eran una preocupación, solo lo fueron después, cuando fueron tan violentados. Claro. Pero en ese momento la preocupación era otra, la preocupación era el nombre nuevo. También había un movimiento latinoamericano muy grande. Y vos lo mostrás también en el libro, ¿no? ¿Qué pasó en Chile? ¿Qué pasó en Brasil? ¿Qué pasó en Uruguay? ¿Qué pasó en Argentina detalladamente? Sí, pero bueno, son tres países que influenciaron. Bolivia, Perú era más intenso, si querés, fue en esos tres países, y además también esos tres países después, para combatir a los movimientos guerrilleros, crearon el Plan Cóndor, de información de inteligencia entre todos, ¿no? Claro, entre todos esos países. Claro.